Donde, bueno, nada, ya como para ir cerrando un poco más el programa en estos 10 minutos que van a estar restando, vamos a estar hablando un poco, bueno, con Simón acerca de, bueno, su gran trotamundos y sus gran viajes alrededor de todo el mundo, donde nada, nos va a estar comentando un poco sobre las elecciones actuales en Bulgaria que hubieron hace ¿cuánto, Simón? Fueron esta semana, de hecho, el domingo, el Bien. 19 de abril, tras el fracaso de los 3 intentos que hubo por conformar un gobierno en las últimas elecciones de 2024. Se tuvieron que llamar nuevamente a elecciones. eh, Fueron 2 elecciones que se hicieron en 2024 porque una fue anulada, de hecho. Wow. Mira, O sea, una fue anulada, se celebraron el 9 de junio de manera anticipada y que coincidieron con las del Parlamento Europeo. Pero fueron anuladas porque debían reemplazarse al gobierno de Denkov y el presidente búlgaro en ese entonces, Rumen Radev, que, que había sido presidente, de hecho, en Bulgaria entre esos años, eh, y de hecho lo siguió yendo hasta el 23 de enero, fue designado como primer ministro de Bulgaria. Podríamos decir que en su momento había sido un candidato independiente, apoyado por el Partido Socialista Búlgaro, pero que se volvió a presentar en estas elecciones legislativas con un nuevo frente, que es el Frente Bulgaria Progresista, sería. Eh, Bulgaria Progresista es una coalición de centro-izquierda con tendencia más euroescéptica, digamos. Ok. Dada la geografía, ¿qué piensan sobre Rusia, por ejemplo? Y en el caso de Rumen Radev es como una tendencia más a acercarse, ¿no? A ese pragmatismo ruso, de hecho. Ujú. Por lo que se ve como una posible figura mucho más condescendiente con Rusia, pero a su vez también más, como se dice, de bloqueo hacia ciertas políticas de la Unión Europea. Más o menos como parecía como Víctor Orbán. Sí, claro, pero de izquierda. Pero Un poquito más de izquierda, izquierda. ponele. Claro. Entonces puede ser que tenga como ese nuevo papel a la hora de tomar decisiones dentro de lo que es la política internacional de Bulgaria, dentro del bloque de la Unión Europea. Además Ujú. de que, bueno, Bulgaria también ha tenido una suerte de crisis por una crisis interna por la cuestión bueno, el apoyo que ha recibido el presidente y el apoyo que ha recibido los partidos de la coalición de Bulgaria, en este caso. También se sabe que incluso la coalición del GERB y el SSD, que es un partido conservador, ha caído estrepitosamente en las elecciones Mirá. anteriores, perdiendo gran cantidad de escaños. Perdieron 27 escaños en esta elección. ¿Cuántos son en total, tenés idea? Del total de Bulgaria son 240, de los cuales... Son un montón. Es el 10%. Perdieron el 10% del total. Y otra cosa muy concreta que es, solamente votó el 50% de los habitantes registrados en Bulgaria. El 50%. Es O muy sea, bueno. una caída estrepitosa. sí. A pesar de que, de hecho, subió la participación con respecto a las elecciones anteriores. O sea, ya era baja. Ya era baja de por sí y ahora subió apenas un 11,2%. Claro, O sea, tengan en cuenta la desconfianza en el sistema democrático búlgaro, que bajó tanto la participación que ni siquiera... que cuando sube sigue siendo bajísimo. Sigue siendo bajísima y de hecho Bulgaria Progresista llegó al 44% de los votos. O sea, arrasó en Claro. estas elecciones. Se llevó más del 50% de los escaños, 130 de 240, y el resto, o sea, ya tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Claro. Claro. Este declive, digamos, de la derecha, ¿a qué se la adjudica? Tiene que ver un poco con esta cuestión de la fragmentación, ¿no? La formación de un gobierno estable que básicamente no funcionó, Claro. que no logró consolidarse, Ujú. y a su vez también de una crisis interna en ese entonces. Claro. Radev, como presidente, había convocado elecciones en abril de 2023 y trató de formar un gobierno con el GERB
y con el PPDB, en este caso, que son los partidos más de centro-derecha, pero hubo desacuerdos con esas negociaciones para formar un pacto y por eso se fue de ese gobierno. Claro. Y ahí hace, digamos, esta nueva coalición. Y esta nueva coalición claramente arrasó en estas elecciones, a pesar de, bueno, tener una participación muy baja en las elecciones. Irónicamente sigue siendo más alta de la que había antes. Claro, es muy loco. Me hace acordar mucho a Perú. Sí. Que incluso es más baja que la participación de Perú, la participación de Bulgaria. Sí. Es interesante eso. Sí. ¿Quieren agregar alguna actualización de la guerra? Que básicamente lo mismo de siempre. Sí. Trump dijo cosas, eran mentira. Dijeron que abrieron el estrecho, lo cerraron, tiraron un par de bombas, mataron a una periodista muy importante en Líbano. Fue horrible la situación. Le tiraron un misil hacia donde estaba ella y ellos se refugiaron en una casa y le tiraron un misil a esa casa donde se refugiaron. Fue tremendo. Evitaron que gente que iba a ayudar se acercara porque ella pudo llamar a gente del gobierno libanés y intentaron demandar gente para ofrecer ayuda y el ejército israelí les negó la posibilidad de acercarse. Sí, también hay que decir que se terminó de cesar el fuego que se había acordado entre Estados Unidos e Irán. Si bien no se han vuelto a los niveles de hostilidad que había antes, las negociaciones no continúan. En el día de hoy una delegación iraní que fue a Pakistán salió, algunos medios de Estados Unidos salieron a decir que era para continuar con las negociaciones. Todo eso también se negó. Claro. Simplemente fue una visita de Irán hacia Pakistán, que de hecho Pakistán ha cumplido una función importante como mediador en este conflicto. Uh-huh. Y no mucho más que eso. Todavía el conflicto sigue. Irán sigue bloqueando el estrecho. Estados Unidos dice seguir bloqueando el estrecho. Sí, hoy lo que pasó es que dijeron que no estaban pasando barcos iraníes y el gobierno iraní dijo en las últimas 24 horas pasaron 26 barcos y no les tiraron nada. Hubo 2 cargueros que fueron detenidos. Los secuestraron. Secuestrados en las últimas 24 horas. Sí, y lo último es que hubo una amenaza muy grande. Por parte de Irán, perdón, claro. Sí. Sí, Irán secuestró 2 barcos. Hubo una amenaza de parte del gobierno israelí estilo ultimátum como lo que había hecho Trump. Va a desaparecer una civilización de ese tenor desde Israel hacia Irán en las últimas horas. Bien, eso sería. Eso es todo, básicamente. Bueno, y bueno, después para agregar, Italia quería unirse al mundial, pero bueno, Irán dijo no, yo voy a participar, muchachos, directamente, así que nada. Estaba como para meterse por... Está para meterse, no pudo sí. clasificarse, pero quería que sacara otro para clasificar. Claro. No sé si Giorgia Meloni ahí estuvo actuando un poco también. No llegaron. Bien. Pero bueno, no. Estamos. Al final no llegó. Nada, eso para agregar. Bien, Bueno, entonces. podemos cerrar Trotamundos y también cerrar de paso Martillá en este ciclo.